Paso a informarles de los acuerdos adoptados esta mañana en la mesa del Senado, muy centrados en el desarrollo de lo que será esta primera sesión de control al Gobierno. En este caso es el Senado el ámbito en el que los ministros, pocas horas después de haber terminado la reunión en Moncloa del Consejo de Ministros, van a comparecer. Y como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, aunque hay unos márgenes muy estrechos que no permiten que se formulen preguntas absolutamente ajustadas a lo que han sido las decisiones del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que el foco mediático y el debate sobre los ministros va a ser, sin ninguna duda, de máxima actualidad esta tarde en el Senado. Hay preguntas, además, que tienen que ver con cuestiones de una enorme incidencia, todas las inundaciones, catástrofes naturales que han tenido lugar en estas últimas semanas, la decisión del Gobierno sobre la Fiscalía General, los problemas del sector agrícola. Tenemos 18 preguntas, no se agotan, por lo tanto, las 22 preguntas que, en principio, va a ser el número habitual, y después habrá 2 interpelaciones y una moción. En fecha oportuna, el Gobierno comunicó la ausencia en esta sesión de la ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, que era la designada para contestar tanto a una pregunta relativa a lo sucedido en Bolivia, en la Embajada de México, como también una interpelación según la cual lo que se pedía era explicaciones al Gobierno por parte del Grupo Parlamentario Popular sobre el cumplimiento del régimen de sanciones establecido por la Comisión y el Consejo de la Unión Europea respecto de determinados líderes venezolanos. Como digo, el Gobierno fue ajustado en el tiempo en cuanto a la comunicación de que la ministra de Asuntos Exteriores no iba a poder estar esta tarde. Lo comunicó el día 3 de febrero, es decir, con anterioridad a la fecha límite de presentación de las preguntas, y, por tanto, ni la pregunta ni la interpelación correspondientes a la ministra de Asuntos Exteriores van a tener lugar y podrán pasar a otra sesión del Senado. Y les hago este comentario porque la mañana ha sido muy tranquila, salvo cierto debate a propósito de lo que el Grupo Parlamentario Popular ha considerado que no era una decisión correcta del Gobierno. Yo quiero recordarles que el Senado o el Congreso proponen al Gobierno en su conjunto preguntas para las sesiones de control, y es el Gobierno el que tiene, lógicamente, la facultad de decidir qué ministro contesta. Y en este caso, cualquiera de ustedes puede comprobar que el texto de la interpelación formulada a propósito del episodio del encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela es un texto en donde lo que se pregunta es sobre el cumplimiento o no de obligaciones de carácter internacional. Por lo tanto, la mayoría de la mesa ha considerado que no existía nada reprobable en cuanto a que esa pregunta no se formule a otro miembro del Gobierno. Además de esta cuestión, que ha sido objeto de debate, puedo decirles que se han aprobado definitivamente los criterios de funcionamiento de las comisiones y también lo relativo a las interpelaciones y a las mociones. En el caso de las interpelaciones y de las mociones, se ha acordado un plazo más dilatado del actual para presentarlas en registro. Concretamente, en el caso de las mociones, se ha pasado de su presentación el lunes a una presentación el miércoles, es decir, después de que se haya celebrado el Consejo de Ministros el martes, y en el caso de las interpelaciones, del miércoles se pasan al jueves, también
para dar más margen a los senadores para que, una vez celebrada la reunión del Consejo de Ministros, puedan redactar las interpelaciones de forma ajustada a lo que hayan sido las decisiones del Consejo de Ministros. No ha habido ninguna otra cuestión relevante, temas relativos a determinadas actuaciones de carácter administrativo. Tendremos ocasión, así lo hemos decidido, de visitar los miembros de la mesa el edificio que es un edificio para la ampliación del Senado y que lleva bastante tiempo pendiente de que se aborden las obras necesarias, y con toda probabilidad aprovecharemos la próxima semana para conocer los miembros de la mesa la situación en la que se encuentra ese edificio y algunas invitaciones y jornadas que se celebrarán próximamente dentro de este edificio del Senado. ¿Eso quiere decir que tienen ya pensado un uso para ese edificio, un plan de obras, inversión? Gracias. Hay desde hace mucho tiempo un proyecto de ampliación que parece absolutamente necesario. Las condiciones en las que se encuentran los despachos de muchos senadores y de personal de esta Cámara parecen manifiestamente mejorables, y ese es un edificio sobre el que se puede efectivamente contar desde el punto de vista de esa necesaria ampliación. Por razones de interinidad de sucesivos gobiernos o de prolongación, de prórroga de los presupuestos generales del Estado, no se ha abordado antes, y los miembros de la mesa tenemos interés en ver desde dentro, una vez que conocemos los planos y los proyectos, pero conocer el edificio. Sí, gracias. El PP se queja de que el ministro Ábalos va hasta hoy en el control al Gobierno y podría pronunciarse o se puede intervenir sobre esa interpelación. ¿Se ha barajado eso en el Gobierno, en la mesa, que Ábalos pudiera responder a esa interpelación que le afecta a un tema a él personalmente? Gracias. Como le decía antes, efectivamente el tema ha sido objeto de opiniones dispares, pero les recuerdo que quien decide qué ministro contesta a las distintas preguntas es el Gobierno, no el Senado, no ningún grupo parlamentario. Y en este caso la pregunta es exactamente sobre las repercusiones de ámbito internacional por supuesto incumplimiento del régimen de sanciones respecto de determinados líderes venezolanos. Por lo tanto, no es el ministro Ábalos el que tiene que pronunciarse sobre una cuestión que es claramente del ámbito competencial de la ministra de Exteriores y sobre el que la ministra de Exteriores podrá pronunciarse en otro momento. Les indicaba antes que la ministra de Exteriores avisó con suficiente antelación sobre su imposibilidad de estar presente esta tarde en esta sesión de control. Así que será una cuestión que antes o después será atendida por el Gobierno, pero será atendida en los términos en que se formule la pregunta. Muy bien, muchas gracias.